Pero muy buenas noches, le damos nuevamente a todos y cada uno de ustedes, le damos la bienvenida nuevamente a un tiempo con la palabra de Dios. Los saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre dándole una cordial bienvenida a nuestra transmisión de esta noche a través de nuestra página Identidad Pentecostal, que le invitamos también a todos y cada uno de ustedes a compartir, mis amados hermanos, familiares, amigos, conocidos que nos siguen en nuestras redes sociales, a compartir nuestras transmisiones para que la palabra del Señor entre en los hogares, para que la palabra del Señor llegue allí a los oídos, ¿no es cierto?, de las personas que están necesitando, sedientas de la bendición, del amor de nuestro Señor. También dándole gracias al Señor que usted nos permite una vez más ingresar allí en su hogar. A usted le está abriendo las puertas a la palabra del Señor, que el Señor bendiga rica y gloriosamente a todos y cada uno de ustedes. Como siempre los invitamos a nuestra casa de Identidad Pentecostal aquí en la ciudad de José Cepaz, en la calle Labardén 290. Le invitamos a participar de nuestras celebraciones, de nuestros cultos, de nuestros servicios que hacemos para adorar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que un día nos ha salvado, que un día nos ha llamado a su presencia y que por esa causa que hoy nosotros estamos aquí, podemos también contarle a usted las grandezas y las maravillas de nuestro gran Dios, de nuestro gran Salvador. Saben que la palabra del Señor nos enseña que en aquellos tiempos del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando después de que Él ascendió a los cielos, le había dado una ordenanza a sus discípulos que permaneciesen allí en un lugar llamado Aposento Alto. Todos nosotros los cristianos conocemos esta historia del día de Pentecostés, pero quiero contarles a todos aquellos familiares, amigos, conocidos que nos siguen. El Señor le pidió a sus discípulos que se quedaran allí reunidos ellos en un lugar que ellos le llamaban el Aposento Alto hasta que viniera el Espíritu Santo del cielo hacia sus vidas. Y dice la Biblia, nos enseña que los discípulos permanecieron allí en obediencia al Señor y que el día de Pentecostés dice que había más o menos 120, eran ellos reunidos allí esperando la venida del Espíritu Santo, y vino el Espíritu Santo prometido desde lo alto, prometido por el Señor, y que fueron todos llenos de la presencia del Señor. Ese mismo día dice que estaban allí gente mirando cómo los discípulos estaban allí hablando en otras lenguas, lo que habían ellos recibido, y dice que la Biblia dice que ellos le oían hablar en sus propias lenguas las maravillas del Señor. Y a eso es lo que los invitamos, amigos, familiares, conocidos, porque hoy en día nosotros también hemos vivido esa experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo del Señor, y Él nos ha transformado, Él nos ha cambiado, Él nos ha quitado de nuestro lamento, de nuestra angustia, de nuestra aflicción, y su presencia ha traído gozo a nuestra vida, ha traído alegría, ha traído bendición, y es por eso que hoy estamos aquí. Ustedes también nos escuchan hablar, y ¿qué vamos a hablar? ¿Qué otra cosa que no sean las grandezas y las maravillas de nuestro Dios? Por eso le invitamos siempre, cada domingo a las 10 de la mañana, 18 horas, puede acercarse aquí a nuestra iglesia central, nuestra casa madre, en la calle Labardén 290, para usted también poder recibir esa maravillosa experiencia que recibieron los discípulos, que hoy en día siguen recibiendo todos los creyentes que creen en el Señor Jesucristo. Usted también puede vivir esa experiencia maravillosa, y si está pasando por dificultades, por problemas, por aflicción, no tenga la más mínima duda que con la presencia del Señor Él le va a ayudar, y usted también va a empezar a hablar las grandezas y las maravillas del Señor. Después lo van a ver sus amigos, familiares, conocidos, y le van a decir: ¿qué te pasó? Algo te pasó, porque te escuchamos hablar con una alegría, con un gozo. Esos son los frutos de la presencia del Señor, amigos, familiares. Por eso los invitamos siempre, los invitamos continuamente. Lo que vivieron los discípulos, lo vivimos nosotros, los que estamos aquí adentro, los que un día le dijimos sí al Señor y hemos vivido esa experiencia maravillosa de recibir el Espíritu Santo, y le invitamos a usted para que usted también pueda hablar las grandezas y las maravillas de nuestro Dios, de nuestro gran Dios, de nuestro Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Así como en esta noche vamos a hablar de las grandezas y de las maravillas de nuestro Señor. Hoy, una vez más, en un tiempo con la palabra de Dios, tenemos palabra de Dios para compartir con todos ustedes. Queremos compartir palabra del Señor, estos principios de fe, que la presencia del Señor mismo, Él va desarrollando en nuestra vida, estos principios de fe que la Biblia nos enseña que debemos desarrollar nuestra fe, que la fe se desarrolla, que por más pequeña que sea,
la fe se va desarrollando. La fe nos enseña la palabra del Señor que por más que sea una semillita colocada en el lugar correcto, eso se puede volver en un árbol inmenso, ¿no es cierto? La Biblia nos enseña que debemos guardar nuestra fe, que debemos pelear por nuestra fe, ¿no es cierto? Pelear en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Cuando tenemos algo de parte del Señor, una promesa de parte del Señor en nuestra vida, y nuestra realidad nos indica otra cosa, ahí debemos pelear por nuestra fe, ahí debemos guardar nuestra fe en nuestro corazón y decir, no, está bien, la realidad me indica esto, pero yo tengo una palabra del Señor, yo tengo una promesa del Señor y sé que así será porque el Señor dijo y fue hecho, ¿no es cierto? Así fue el principio de la creación, el Señor dijo y fue hecho. Así que debemos guardar nuestra fe como nos enseña la palabra del Señor. Debemos batallar por nuestra fe. Gloria a Dios. Y en esta noche vamos a compartir, mis amados hermanos, que no solamente nuestra fe debe ser desarrollada, no solamente nuestra fe debe ser guardada, debemos pelear la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo, sino que también la Biblia nos enseña que nuestra fe debe ser eficaz. Debe ser eficaz y para eso vamos a usar la palabra del Señor en esta noche, en un tiempo con la palabra de Dios. Nuevamente los saludo, le doy la cordial bienvenida a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para los que no me conocen, soy Dani Coria, hermano de aquí de nuestra iglesia Identidad Pentecostal. Saludamos a todos nuestros seguidores de Facebook, de Instagram, de YouTube. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir ya a la palabra del Señor. En una carta del apóstol Pablo, que contiene un capítulo solamente, y esto se encuentra allí en el libro de Filemón, carta del apóstol Pablo a Filemón, tiene un solo capítulo, y en el verso 4 dice así, vamos a oír estas hermosas palabras que habla Pablo aquí, hablándole a este hombre Filemón, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra y como decíamos recién, ¿no es cierto? Nuestra fe no solamente debe ser desarrollada, debe ser abrazada, creída, ¿no? Obviamente, sino que debemos también contender, edificar nuestra fe, ¿no es cierto? En la presencia del Señor, guardar nuestra fe, batallar por nuestra fe, no permitir que nuestra fe sea arrebatada, que nuestra fe sea quitada de nosotros. Aunque en algunos casos nos pueden suceder estas cosas, mis hermanos. No tenga vergüenza de confesarse delante del Señor. No tenga vergüenza, si usted tiene un hermano así como Filemón, de hablar con él y decir: vamos a orar, necesito que me ayudes a orar, necesito que me acompañes en este tiempo en oración conmigo, podamos ayunar juntos, o necesito un aliento porque siento que mi fe se me está escurriendo de entre las manos. No tenga vergüenza de esas cosas, mis hermanos, amigos, vecinos, conocidos, porque es algo que nos puede pasar. Es algo que no puede pasar. Las enseñanzas de la Biblia están para edificación, para consolación de nuestras vidas también. La Biblia nos enseña que en un momento uno de los discípulos del Señor, que había participado de todo el ministerio del Señor Jesucristo, de todo el tiempo que el Señor estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, el cual era este discípulo llamado Tomás, dice que él en un momento cuando el Señor fue a la cruz, y después ascendió a los cielos y que el Señor vino a los discípulos nuevamente y que Tomás no estaba allí justo con los discípulos. Y que el Señor habló allí con los discípulos y que cuando volvió Tomás a los discípulos a reunirse con ellos, los discípulos le contaron a Tomás que habían visto al Señor y todo lo que el Señor le había dicho, y dice que Tomás dijo: no creeré. Si mis ojos no vienen sus manos traspasadas, su costado traspasado, no voy a creer. Y dice que en ese momento la presencia del Señor apareció allí
y lo agarró a Tomás, tomó sus manos y lo hizo tocar su llaga y que le dijo, ahora crees porque viste. Y Tomás se arrepintió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, creíste porque viste, no seas más incrédulo, sea creyente. Más allá del diálogo que ellos tuvieron, el principio es este, mis amados hermanos. El Señor lo eligió a Tomás, sí. El Señor vio que la fe de su hombre, de su hijo, de su amado, estaba siendo batallada, peleada, estaba siendo prácticamente aniquilada por las fuerzas del maligno. El Señor vio eso y el Señor en su amor, en su gracia y misericordia, vino nuevamente a la vida de Tomás. Ya Él había venido a darle sus instrucciones a los discípulos. Ya no tenía que venir nuevamente. Pero por causa de ese uno que se estaba perdiendo, el Señor volvió. De ahí comprendemos después todas las parábolas del Señor, la del hijo pródigo, la de la dracma que se perdió, la de la oveja que se perdió, que aún teniendo las demás allí en un lugar seguro, Él fue por aquel que se había perdido. No debemos siempre, por eso les digo, no debemos tener vergüenza, no nos debe dar ningún tipo de sentimiento negativo si estamos pasando por momentos de dificultad, por momentos en donde la fe está siendo peleada. Porque somos personas que necesitamos de la ayuda, de la gracia del Señor, mis hermanos. Y así como vino para Tomás el Señor, así también Él va a venir a nuestra vida. Ese es un principio que debemos comprender y que debemos esperar, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es un principio de la gracia de nuestro Dios. En lo que estemos pasando, en lo que estemos necesitando, no en vano el apóstol Pablo dice que Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. No tengamos vergüenza, no nos atemoricemos de pensar, estoy pasando por un momento de dificultad, por un momento de fe. Allí va a venir el Señor a restaurar su fe, a alimentar su fe. La palabra del Señor nos enseña que la fe viene por el oír del Señor, por oír la palabra de Dios, por permanecer, por pasar tiempo allí en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Así que nosotros debemos saber, mis amados hermanos, que esas cosas pueden acontecernos. Y fíjense en aquí también lo que vamos a mirar en esta noche. Fíjense, aquí Pablo habla de Filemón como un creyente maravilloso. Por eso decía recién yo, si estamos pasando dificultad, hablemos, que el Señor nos bendiga con un hermano Filemón cerca. Dice que este hombre tenía amor, que tenía fe por el Señor, por el pueblo del Señor, por la obra del Señor. Era un creyente del cual quisiéramos todos tener como amigos, como compañeros de milicia, ¿no es cierto?, en cualquier lugar donde nos encontremos sirviendo al Señor. Era un hermano de fe, un hermano de amor, un hermano que se destacaba así junto al servicio al Señor, para con toda la obra del Señor, dice, porque Pablo dice, hago memoria de ti en mis oraciones, porque sé del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pues tenemos, en el verso 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Una bendición, Filemón, una bendición. Pero quiero destacar en esta noche el porqué de la oración del apóstol Pablo. Y fíjense en lo que hablábamos recién, cómo cierra, mis amados hermanos, en lo que hablábamos en el principio, de que el Señor dice que Él va a suplir nuestras necesidades, así como las suplió en la vida de Tomás. Porque aquí Pablo dice que Él hacía memoria en sus oraciones por la vida de Filemón. ¿Cuál era el motivo de la oración del apóstol Pablo por Filemón? Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. El Señor en su gracia vino a la vida de Tomás a ayudarlo en su fe. El Señor por su gracia va a venir a nuestras vidas también. Por eso Pablo ora al Señor y le dice, Señor, así está mi hermano Filemón, Señor. Así está Filemón. Es una bendición, Filemón, Señor. Él nos ayuda, Señor. Él nos trae gozo, consolación al pueblo de Dios, a los hermanos en Cristo Jesús. Quizás hay hermanos pasando dificultades, problemas. Él va allí, Señor. Él hablaba al Señor
de Filemón. Le contaba al Señor, aunque el Señor ya lo sabía todo, obviamente, pero Pablo hablaba allí en la presencia del Señor, lo dice aquí en sus oraciones. Él decía, Señor, mire Filemón esto, Filemón lo otro, Filemón hace esto, hace lo otro, nos ayuda al pueblo del Señor, ayuda a los santos del Señor. Señor, que la fe de Filemón, que la participación de la fe de Filemón sea eficaz, Señor. ¿Por qué Pablo se lo pedía al Señor? Porque este es un principio de la gracia del Señor, que Él va a suplir nuestras necesidades. Él va a suplir nuestras necesidades. Él va a suplir lo que nos falta. Él va a suplir lo que nosotros no tenemos, lo que nosotros debemos tener y que no tenemos por nuestra propia conducta, por nuestro propio medio, pero sí lo podemos obtener por la gracia del Señor. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gozo en el Señor, mis amados hermanos, porque ya hace mucho tiempo que el Señor me viene impulsando con el tema de su gracia. Y en estos últimos tiempos me ha impulsado más. Y es más, me siento como Ezequiel cuando fue allí al río, que el Señor lo llevó y iba entrando despacito, y el Señor le iba animando a que entre más adentro, y hasta que llegó un momento que ya no hacía pie él y ya la corriente lo llevaba. Creo que estoy dentro de esa corriente del Señor, porque a todos lados, mis amados hermanos, donde salgo en la palabra del Señor, el Señor me muestra su gracia. Donde voy navegando en la palabra del Señor, el Señor me muestra su gracia. Y en este tiempo sé que, mis amados hermanos, sé que el Señor va a manifestar su gracia de una manera impresionante, que la iglesia del Señor a nivel universal va a conocer la gracia del Señor en casi todo su esplendor o en todo su esplendor. Me gozo en el Señor por lo que Él va a hacer, por lo que Él nos va a ir enseñando. Así que gocémonos, alegrémonos, porque lo mejor está por venir. Siempre escucho a hermanos que hablan así, y incluso en las redes que ponen lo mejor está por venir, y me sumo a esa etiqueta. Lo mejor está por venir. La gracia del Señor va a ser manifestada de una manera poderosísima, mis hermanos. Seguimos con la vida de Filemón. Pablo le pide al Señor que supla en la vida de Filemón, que la participación de la fe de Filemón sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por causa de Cristo Jesús. Allí viene, mis amados hermanos, lo que es la gracia del Señor también. Lo que está en nuestra vida, todo lo que el Señor ha preparado para nosotros, lo ha preparado Él, lo ha comprado Él. Él ha hecho su inversión a precio de sangre allí en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos acceso a la ciudadanía de Dios, a la presencia de Dios, al compañerismo de la presencia del Señor. Pueblo del Señor, eso es lo que el Señor ha comprado para nosotros. Las promesas del Señor, las mismas promesas que Él le dio a Abraham y a su descendencia, son las mismas promesas que el Señor ha preparado para nosotros. Amigos, amigas, familiares, conocidos que nos escuchan, las bendiciones del Señor están listas, preparadas para ser derramadas en su vida, porque Él ha dado su sangre preciosa allí en la cruz del Calvario. Pero hay un inconveniente también, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema somos nosotros, nuestra mente limitada, nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestra persona. Aquí Pablo dice que ora por Filemón para que el Señor, como dijo Pablo en Efesios, que el Señor abra los ojos de su entendimiento para que seamos capaces de comprender a lo que fuimos llamados, para que seamos capaces de comprender cuál es la esperanza a la cual fuimos llamados, cuáles son nuestras bendiciones, cuáles son nuestras promesas, por causa del Señor, por causa de la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, por fe y para fe. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Él en Cristo Jesús, Señor nuestro, para bendición de nosotros. Están en nosotros porque somos sus hijos, porque las hemos heredado, por ser hijos del Señor, porque Él ya ha pagado un precio de sangre precioso, maravilloso, allí en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos acceso en este tiempo a las bendiciones del Señor, a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y eso debe venir a nuestra vida de la mano de la presencia del Señor.
Debemos ser eficaces. ¿Eficaces en qué? En el conocimiento de todo el bien que está en nosotros. Quizás hay bendiciones que hay en nuestra vida que nosotros ni nos damos cuenta. Y si no nos damos cuenta, en parte, aunque no sea lo correcto, pero en parte lo entiendo y en parte está bien, mis amados hermanos, porque somos personas naturales. Somos personas con pensamientos de seres humanos, de mortales. La bendición en Cristo Jesús que nos habla aquí el apóstol Pablo viene a través de la presencia del Señor. Viene a través de la revelación del Espíritu del Señor. Viene a través del sentir de Dios para nuestra vida. Porque lo vuelvo a repetir, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, somos limitados. Y no podemos decir que no a eso. Pablo dice que debemos conocer el amor de Dios que excede todo entendimiento, todo conocimiento. No le es dado al hombre, no le es dado a la naturaleza humana conocer el amor de Dios en todo su esplendor, imaginarnos lo que el Señor puede hacer por nosotros. Sí nos es dado experimentarlo, vivirlo, irlo conociendo, ir tomando todas esas cosas que el amor del Señor ha comprado para nosotros con su sangre preciosa allí en la cruz del Calvario. Fíjese lo que dice Pablo en el primer libro a los Corintios, capítulo 2. Capítulo 2 dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como hablábamos en ocasiones anteriores, cuando hablábamos de edificar nuestra fe, la fe se edifica en la presencia del Señor, mis hermanos, no en la sabiduría de los hombres, no en el testimonio de los hombres, mis hermanos. Porque quizás en alguna parte de nuestra vida, quizás nosotros no hemos sido eficaces en la fe. O quizás aún no somos eficaces en la fe. Y yo quizás te comparto un testimonio y mi testimonio quizás que no me fue bien en algo te haga creer incorrectamente a usted de que algo no sucedió. Mas la palabra del Señor dice: antes bien, sea todo hombre mentiroso y Dios verá. Si no se cumplió, si no pasó, es porque algo no cerró, algo no estuvo bien, algo no se amalgamó allí, no terminó de armarse el rompecabezas. Y el principal problema que siempre tenemos es nuestra fe, son nuestros pensamientos, son nuestros ideales. Cuídate de ti mismo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. A veces somos nosotros los primeros en boicotear lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Con qué? Con nuestros pensamientos, con nuestros testimonios de vida. O porque hemos nacido en una familia con tales y cuales características, pensamos que toda la vida vamos a ser así porque traemos esa genealogía dentro de nosotros. Pero cuando venimos al Señor, la presencia del Señor nos quiere cambiar la genética. Digo nos quiere porque el Espíritu Santo entra a nosotros a cumplir esa función, a cambiar nuestra genética, a cambiar nuestra cultura, a cambiar nuestros pensamientos, a producir, como dice la palabra del Señor, una metanoia dentro de nosotros, a tener un cambio de mente, a ser nueva criatura. Por eso digo, quiere el Señor entrar en nosotros para transformarnos, para cambiar nuestra genética, nuestra cultura, nuestra manera de ser. Y si nosotros no se lo permitimos, quizás estemos toda la vida en el camino del Señor y la participación de nuestra fe no sea eficaz, porque no le permitimos al Señor transformarnos. Porque nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestros ideales fueron más fuertes para nosotros que los principios y lo que el Señor tenía para nosotros. Nuestra fe siempre tiene que estar edificada en lo que el Señor dice, en la presencia del Señor, lo que el Señor me revela, lo que el Señor me muestra, lo que el Señor me da.
Esa es nuestra fe. Ahí en donde nosotros tenemos que caminar, ahí en donde nosotros tenemos que andar. Y gracias al Señor que en su gracia Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a hacer. Sigamos aquí en 1 Corintios capítulo 2. Vamos al verso 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Escuchen qué maravillosa la palabra del Señor. Dice que Él ha preparado sabiduría para nosotros, la sabiduría oculta. Por eso le digo que la palabra, la sabiduría, el conocimiento de la fe viene por la revelación del Espíritu Santo en el ahora, en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros hoy. Amén. Dice que ninguno de los príncipes de este siglo, hablando de Satanás y sus demonios, ellos no conocen esta sabiduría del Señor. Ellos no conocen lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dice, porque si ellos lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Se imaginan? Qué tremendo, ¿no es cierto? Satanás, el diablo, allí contento, él con sus demonios, de lo que le estaba pasando al Señor Jesucristo, así en la cruz del Calvario, que lo estaban derrotando, entre comillas, según ellos, contentos ellos, vanagloriándose, creo yo, de lo que le pasaba al Hijo de Dios, al Señor mismo, y que por esa causa se cortaba la bendición para nosotros. Pero eso pasó, como a veces decimos, queriendo ellos hacer el bien, para ellos hicieron un gran mal. Porque dice que si ellos hubieran sabido lo que pasaba después, nunca lo hubieran crucificado. Y claro, por esa bendición, por ese sacrificio es que nosotros hoy estamos aquí en la presencia de Dios. Y no solamente nosotros, sino los creyentes de toda la humanidad, de toda la historia, podemos presentarnos delante de la presencia del Señor, perdonado, purificado, santificado, con el poder del Espíritu Santo, con la sangre preciosa del Cordero de Dios, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentarnos allí. ¿Dónde se consiguió todo eso? Allí en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice, más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y escuchen esto quiero hacer énfasis en esto en esta noche, en un tiempo con la palabra de Dios. Seguimos compartiendo el mensaje del Señor en esta noche. Y dice, verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios que venimos a la casa del Señor y el Señor nos da su presencia, nos perdona, nos empieza a limpiar y a través de su Espíritu Santo Él quiere comandar nuestra vida. Quiere llevarnos para aquí, para allá, ponernos aquí, allá, hacer esto, hacer lo otro, ser de este modo, del otro, ayudarnos en nuestras debilidades. Dice aquí que hemos recibido el Espíritu del Señor para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que nosotros sepamos, cada uno de nosotros, tengamos un buen conocimiento de todo el bien que está en nosotros por causa de Cristo Jesús, por causa de la justicia de Dios, por causa de la gracia del Señor en nuestra vida, no por nuestras obras, sino por las obras que Él preparó de antemano para nosotros, para que nosotros anduviéramos en ella guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y aquí también podemos mirar donde Pablo dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Y aquí podemos comparar en algo que a veces, ya que estamos en este pasaje, a veces nos cuesta comprender.
A veces nos cuesta. El Espíritu que el Señor nos da es para comprender sus cosas, para comprender su bendición. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con el mundo, con los que aún no han creído en el Señor? Esa es la diferencia. Que el Señor nos dio su Espíritu para que nosotros seamos dirigidos por Él. No es que nosotros seamos mejores que ellos. No es que nosotros tengamos que enaltecernos por encima de ellos. No es que si ellos vienen a visitarnos, nosotros tengamos que recibirlo de un modo hostil porque no son del Señor y porque son del mundo. Hay mucho para hablar de eso. Ya en algún momento, en un tiempo con la palabra de Dios, nos vamos a dedicar a todo lo que la Biblia nos enseña respecto al mundo, porque muchas veces tenemos pensamientos equívocos y nos creemos a veces por encima de los demás. La diferencia que hay es que nosotros hemos creído por la gracia del Señor y nos ha sido dado su Espíritu. Nos ha sido dado la unción del Señor para ir detrás de lo que el Señor quiere. No somos mejores que ellos. O en todo caso, somos salvados, transformados por el Espíritu Santo, y allí sí hay una diferencia, pero por la gracia del Señor. No que nosotros tengamos que jactarnos, no que nosotros tengamos que mirarlos por encima del hombro a ellos. Hay una palabra que escribió en una oportunidad un hombre sabio, ungido del Señor, y que yo la tomé para mí. Y que esta palabra dice así, son palabras que él escribió, que sacó él de su corazón, y yo sé que fue inspirado por el Señor. Y como título a esta frase, él puso una iglesia sin fronteras. Dice, que coma con los pecadores y los libere de sus cadenas eternas. Que ame más y juzgue menos. Que seamos la iglesia en el mundo. Y no el mundo de la iglesia, nuestras cuatro paredes solamente, sino que seamos la iglesia en el mundo. Que seamos servidores de almas hambrientas y maestros vivientes de discípulos que amen esta visión. Esa es la iglesia hacia donde apuntamos. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Esa es la iglesia que el Señor quiere que tenga eficacia, sabiendo que todo el bien que hay en nosotros es por causa del Señor, no por nuestras obras, sino porque hemos creído, porque hemos abrazado esta doctrina maravillosa de la gracia del Señor, esta bendición maravillosa que el Señor nos hace justicia cuando creemos, no cuando tenemos obras, porque nuestras obras no nos alcanzan para ser justificados delante del Señor. Esa es la iglesia del Señor, mis hermanos, una iglesia sin frontera, una iglesia que coma con los pecadores, que los ame, que los libere de sus cadenas eternas, que les enseñe la bendición, la gracia del Señor. Una iglesia que esté para servir allí en la necesidad, en el mundo, y que no seamos el mundo de la iglesia, en donde la iglesia a veces se convierte en un club de élite, en donde solamente pueden participar algunos que reúnan ciertos requisitos o que reúnan ciertas cualidades para poder estar dentro de la iglesia. Como hay instituciones, asociaciones, que cuando alguien comete asociaciones religiosas, y cuando alguien comete una equivocación, cuando alguien, por ejemplo, alguien tiene un ataque de ira, quizás y discute en la casa con la familia, con la esposa, con los hijos, son expulsados de sus asociaciones, son expulsados de sus lugares de congregación. Seamos la iglesia del Señor, eficaces en la fe, eficaces sabiendo que lo que hay en nosotros, todo el bien que hay en nosotros y lo que hay por venir es por causa del Señor Jesucristo. Amemos, mis amados hermanos, juzguemos menos. Este hombre que escribió estas palabras, las cuales yo las hice para mí ya hace un tiempo, es nuestro pastor, Jorgito Moreira. Los invitamos todos los domingos a las 10 de la mañana, a las 18 horas a participar de nuestro servicio. El Señor también tiene bendiciones para usted que nos está escuchando. El Señor también quiere darse a conocer en su vida. Hermano, hermana, el Señor quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos a lo que Él nos ha llamado. No le quitemos esa posibilidad al Señor. No nos quitemos esa posibilidad a nosotros mismos. Y si quizás usted que nos sigue a través de las redes sociales, por ahí todavía
no se anima a venir a nuestro servicio, le seguimos animando, le seguimos invitando, le seguimos allí alentando para que usted pueda conectarse a nuestras transmisiones de nuestros servicios de los días domingos, nuestro servicio, nuestro tiempo con la palabra de Dios los días miércoles, a las 20 horas, y siga recibiendo la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y en un momento, quizás usted hoy usted está diciendo, la verdad que tengo ganas de ir, pero me da no sé qué, no sé, no. Y capaz que le gana su carne y dice, no voy a ir, pero siga escuchando la palabra del Señor, y en un momento va a decir, basta, se terminó, yo también quiero ir a participar, yo también quiero ir a escuchar qué es lo que hablan estos locos que están allí, qué tanto hablan de las maravillas del Señor, de la bendición del Señor, qué tanto hablan de la presencia del Señor. Si eso es así, si eso es posible, yo también quiero ir allí a participar con ellos. Así que le animamos que los miércoles, los martes que se reproducen generalmente nuestros servicios de un tiempo con la palabra de Dios y nuestros servicios de los domingos, usted siga allí conectándose, y si se perdió quizás un programa porque estuvo trabajando ocupado, no se olvide que el programa queda ahí en la página de Identidad Pentecostal, en YouTube también usted puede ir allí en el horario en que usted quizás ya hizo todos sus quehaceres del hogar, quizás ya se está para acostarse a descansar para el otro día, y quizás va allí en su televisor, o a la mañana cuando se levanta a desayunar, pone así en su smart, en su teléfono, en su tablet, pone así en YouTube, en Facebook, y nos encuentra así hablando de la palabra del Señor. Siga haciéndolo, y que el Señor lo bendiga ricamente. Y nosotros desde aquí oramos, mis hermanos, oramos por nuestros hermanos en Cristo Jesús, oramos por todos los que siguen nuestras transmisiones, para que también puedan conocer todo el bien que hay en ustedes por causa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor los bendiga a todos rica y gloriosamente en la poderosa gracia de nuestro Señor. Amén. Buenas noches para todos.